¿Cómo están, amigas y amigos del Formato 7? Gracias por acompañarnos nuevamente en una de nuestras intervenciones en nuestra página oficial de Facebook. Soy Jerónimo Rosete y hoy me acompaña en el estudio, además de nuestra invitada, Rafael Pérez Cárdenas, Raimundo Jiménez. ¿Qué tal? Conrad, ¿cómo está? Y Dulce Méndez de la Luz Ausón. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por recibirme, por la invitación y muy contenta de saludar a su auditorio. Muchas gracias. Te vemos caminando Jalapa nuevamente. Sí, así es. Desde el 4 de abril que arrancamos la campaña, ya hemos estado caminando, recorriendo el distrito. Ahora voy por la mayoría del distrito 10 urbano, Jalapa. Y pues hemos estado recorriendo algunas colonias, mercados, calles, escuchando a la gente, respondiendo sus preguntas, porque sí recibimos muchos cuestionamientos. Les comentaba ya hace un momento que yo pertenezco a la primera legislatura que puede buscar la reelección. Y pues por lo tanto, si uno trabajó bien o tiene el trabajo, pues creo que puede llegar con ciertas bases a decir, porque la gente sí cuestiona, que no, es que solo llegan, me piden el voto, nunca regresan, prometen lo mismo. Y además la figura del diputado de las más desprestigiadas. Muy desprestigiada, sí, lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque yo ya tuve la experiencia de estar ahí y la verdad es que se puede hacer mucho, tanto a nivel legislativo como en cuanto a atención ciudadana. A pesar de la aplanadora de Morena. A pesar de la aplanadora y a pesar de que también hay que recordar que en esta legislatura es la primera en la que nosotros ya no podemos gestionar recursos para nuestros distritos. Entonces ahorita llegamos a muchos lugares y nos piden una cancha, una escuela, o que por qué no se ha hecho en estos años. Y bueno, les explicamos que esto ya pues no se puede gestionar de esta manera, pero que sí tenemos la facultad de hablar con la autoridad correspondiente, porque aquí en Jalapa es una constante que, por ejemplo, en todas las colonias que he visitado esta semana, me piden andadores, o sea, me enseñan cómo está el andador, que necesitan una escalera, alumbrado. Ustedes saben cómo está la violencia, la inseguridad aquí en Jalapa, y entonces, si a eso le sumamos que no tengan una escalera segura con un barandal, las lluvias, que aquí son fuertísimas y más en los próximos meses, se vienen unos deslaves. Una señora me enseñó, es que mi casa quedó volando porque hubo un deslave y pues ya nunca no tendieron el muro. Hemos visto también mucho trabajo, bueno, pues sí, de los vecinos, ellos hacen faena. Ayer vimos un muro impresionante, de verdad estaba, por ahí tengo la foto y si no después se las comparto, porque con llantas y con tierra y cemento y todo se van apoyando entre todos, cooperando, y sí lograron contener, o sea, un deslave porque pues se iba a venir encima de varias casas, y en otras partes pues encontramos que les ponen nada más bultos como de, pues sí, bultos así uno sobre otro con arena, cuando realmente pues no debería de ser así, deberían de tener mucho mejor calidad de vida, y eso que estamos hablando de Jalapa urbano. O sea, realmente no tiene uno que entrar mucho en Coapexpan para encontrarse con esta situación. O sea, es crítico, y sobre todo también por la inseguridad. Hay muchos niños, personas adultas mayores que me decían, ahorita la verdad es que no pueden ni bajar porque se inundó, hubo un deslave y ya se cayeron las llantitas que habíamos puesto para bajar, y entonces pues ya la señora está allá arriba y entre los vecinos pues ayudamos con algo. De por sí con la pandemia tenemos una crisis económica, que yo eso que le comento a la gente, les digo, no es una crisis sanitaria, estamos frente a una crisis económica que lamentablemente por lo que veo va para largo. Entonces, pues sí está complicada la situación, pero como les comentaba, pues yo cuando llego y me cuestionan, sí es grato que puedo decirles, no, yo sí regresé. O me dicen, no, es que luego nada más vienen, nunca los volvemos a ver. Les digo, no, acuérdense, recuerden que traje tal y tal programa. Incluso ayer estuve en una colonia y les decía, no, o sea, recuerden que aquí estuvimos un 6 de enero con un payasito cuando se podía, en 2018. Estuvimos con payaso, rosca, unos juguetes. Se les han dado talleres para hacer, por ejemplo, cloro, pinol, y antes de la pandemia, o sea, era más por la economía del hogar que por ahorita la necesidad que tenemos de los desinfectantes. Catsup, mayonesa, toritos o cosas que le pudieran ayudar como a su economía. Traen talleres para niños. Cuando era verano dábamos curso de verano. Si veíamos, por ejemplo, que alguien en algún lugar me decían, por ejemplo, en Naulinco, yo como entré por la tercera circunscripción, atiendo pues
las peticiones de toda esta parte. Y por ejemplo, en Naolinco, en mi santa anotación es que soy maestra de una telesecundaria y me preocupa mucho porque han salido 2 o 3 alumnas de primero de secundaria por embarazo, otra de segundo, 3 de tercero, y entonces pues me metí a investigar el tema. Incluso una de mis propuestas ahora en base a esto es la prevención y atención del embarazo infantil y adolescente, porque Veracruz está en los punteros y íbamos rescatando, por ejemplo, esas preocupaciones de la gente y decíamos, bueno, sí una propuesta a nivel legislativo, pero también hay que atender, o sea, a la situación ahorita y, por ejemplo, se programaban pláticas con una psicóloga muy buena que nos estuvo ayudando, Lupita Rebolledo, que además tiene mucha empatía con los jóvenes, y entonces la llevábamos a telesecundaria y ella les explicaba de tanto prevención de la violencia en el noviazgo como del embarazo, de cómo prevenir el embarazo adolescente o esto de que se tomen fotos y las manden, porque luego también es allá ahora... un tema muy delicado en esa generación. Es un tema muy delicado, sí. Y eso a nivel, bueno, yo imagino que a nivel mundial, pero yo también tuve, ahora que lo mencionamos, estuve en el Parlatino y e incluso se estaba haciendo como toda una ley que la idea es replicarla en los diferentes países que conforman el Parlatino para evitar el acoso cibernético, porque también ese es algún tema, y además, y ahorita todo esto se multiplicó con la pandemia porque pues ya todo es internet, casa, bueno, claro, la gente que tiene el ¿Ustedes acceso. aprobaron la famosa ley Olimpia? ¿En la Cámara? Ajá. No. ¿O fue en el Congreso de la Ciudad de México? No, fue en el Congreso de Ciudad de México. Sí. Ya lo han estado aprobando en varios estados. De hecho, Ajá. ya se aprobó aquí la famosa ley contra el sexy. Sí. Pero fue a partir no es, eso es curioso, no es ley federal. La han estado aprobando las entidades federativas, pero no es ley federal. No. Sí, hasta donde yo me quedé no fue la... Oye, Dulce, ¿y te gustó más la actividad legislativa que la administración pública? Porque o la comercial. La empresarial más bien. Yo pensaba que te ibas a postular para la presidencia municipal de Jalapa. Pues la verdad es que sí me gustó mucho el trabajo legislativo, me gusta mucho, y además, pues he visto qué se puede, qué no se puede hacer, lo necesario que es tener un contrapeso en la Cámara. Yo trato de, ahora que visito las colonias y que como decimos el cargo está desprestigiado, explicarle a la gente cuál es la importancia de un diputado federal, porque a veces creo que lo ven lejano. Entonces, sí se preocupan que quién va a ser el alcalde y cuál es, pero siempre como que no ponen tanta atención, creo yo, a las propuestas. Y lo primero que les digo cuando llegan ahorita no podemos realmente juntar a mucha gente, pero es al aire libre, sana distancia, somos poquitos, pero sí les digo, los felicito por tomarse el tiempo de esta tarde salir a escuchar mis propuestas, porque es responsabilidad de los ciudadanos escuchar las propuestas, cuestionarnos, saber qué hiciste, qué vas a hacer, por qué quieres repetir. Y la verdad que los felicito por eso. Dije, los invito a que cuando vengan los otros candidatos salgan, escuchen propuestas y ustedes decidirán. Que yo les puedo contar el trabajo que yo hice. Aquí les dejo mi WhatsApp, aquí están las redes, el volante que trae el trabajo. Y también la gente recuerda, porque sí, tal vez no recordaban que había sido Dulce Méndez, tal cual el nombre, pero les digo, ¿se acuerdan del taller que trajimos? Ah, sí, no, sí, mi hijo fue, bueno, yo no estaba ese día, pero sí supe, o sea, como que más o menos sí está ahí o sea, todavía lo tienen en la memoria, y si no, como quiera les digo, la evidencia está en las redes desde hace tiempo, y eso no hay manera de que yo lo manipule y diga ahorita que lo publiqué hace 3 años, ¿no? Sí, fíjate que a mí me causó mucha curiosidad, y te lo comento incluso con orgullo, yo no tenía el gusto de conocerte. Gracias. Alguna vez salió un tema tuyo, y yo la verdad es que conozco muy bien a tu papá, trabajé con él incluso, sí. Y busqué un poco de lo que estabas haciendo allá, y para mi sorpresa vi una nota donde hacían una referencia de un estudio que había hecho un instituto, no me acuerdo, algo así, sí, donde hacían una evaluación de los 500 diputados, no en función de opiniones, sino a partir de una serie de indicadores que tenían que ver con productividad, con asistencias, con presentación, con presencia en tribuna y demás, y que eras la mejor calificada de los 500. Sí, me dieron el reconocimiento el primer año de mi gestión como la diputada más productiva, porque lo que miden ellos son indicadores de asistencia, de todas las votaciones, o saber que si estuviste votando, porque además ahorita ya
se puede sesionar remotamente, entonces es por un teléfono. E incluso cuando estamos en la cámara, aunque estemos físicamente y en pleno, ya no votamos en curul, votamos con el teléfono. Pero cuando el primer año todo era votar en curul, o sea, las reformas constitucionales, asistencia, no había manera como que no se dieran cuenta de que no estabas en la cámara, o sea, tenías que estar ahí. Y todo ese primer año, sí, todas las asistencias, todas las votaciones, también lo que ellos miden mucho es qué iniciativas presentaste o puntos de acuerdo, qué relevancia tienen y qué avance tuvieron, porque pues uno puede presentar iniciativas para quitarle la palabra la y ponerle los o así, o sea, cosas como que no tienen gran relevancia, las y los, claro, sí. O puedes presentar una iniciativa que tenga una gran relevancia. Y este año fue cuando vimos la reforma educativa y yo había presentado que la educación inicial, que son los primeros 1000 días de vida, yo proponía que fuera obligatoria. Al final, después de varias negociaciones en comisiones de educación y otras, quedó en que el gobierno garantizará la educación inicial, pero bueno, eso ya es un gran avance, porque eran... Sí, de hecho, no estaba dentro del sistema educativo, no estaba considerado, ¿no? Entraban ya hasta el jardín de niños, o las guarderías, jardín de niños, pero la educación inicial nunca estaba prevista, pero no regulada. Y es fundamental, porque los primeros... Ni siquiera decía quién era el responsable de proveerla, ¿no? Sí, como que lo dejábamos a los papás, a los abuelitos, y es muy importante, son 1000 días que son fundamentales. Es que infancia es destino, y esa primera infancia, de verdad que sí marca... Es muy diferente, yo lo platicaba con maestras de jardín de niños o de primaria, de la gran diferencia que hay entre un niño que viene de guardería o de una estancia infantil a un niño que viene de su casa. En cuanto a, están mucho más desarrollados en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo convivir con los demás, a horarios, a disciplina, alimentación. La verdad es que sí es muy importante la educación inicial. Además, el garantizarla, el tener estos espacios, por ejemplo, no es el único, pero sí era uno, el de las estancias infantiles, que se canceló el programa también el primer año, le permite a las mamás o a los papás solteros o incluso a papás que están juntos el decir, bueno, los dos salimos a trabajar, tú sales a estudiar y yo salgo a trabajar, y se queda el niño, la niña, los niños en un lugar seguro, donde van a estar aprendiendo, van a estar conviviendo con otros niños, y te vas con esa tranquilidad, porque de lo contrario, y más ahorita, por ejemplo, en la pandemia, con esta crisis económica que mencionábamos, pues yo lo veo en las colonias, me dicen, es que yo tengo que salir a trabajar. Y yo, bueno, ¿cuántos niños tienes? No, pues 3, ¿y con quién se quedan? No, pues con el grande, o el primo, o los dejan encerrados, y eso se presta a muchísimos accidentes, violencia, muchos riesgos. La verdad y esa parte que, por ejemplo, en las estancias infantiles, por lo menos había un criterio para evaluarlo. Es decir, lo podías cuantificar. Claro. Ahorita lo dejas con tus abuelitos, realmente solo están al cuidado físico, pero no tienen este proceso de desarrollo psicomotriz, de habilidades, etcétera. Por más que los quieran, pues no son no son pedagogos ni son maestros, sí. ¿no? Sí, exactamente. Además que hoy en día los abuelitos también trabajan. O sea, ya no son los abuelitos que tal vez imaginábamos de cabecita blanca en su casa, que podrían estar pensionados, jubilados. No, la gente necesita salir a trabajar. Esa es otra de las peticiones que nos hacen mucho, de que es que, a ver, yo ya estoy grande, pero yo necesito tener un ingreso. También entonces hay que buscar la inclusión laboral, tanto de adultos mayores, de gente, las personas con discapacidad, o incluso de los jóvenes, para que tengan acceso al primer empleo, porque también salen pero es que no tienes experiencia. Pues, ¿cómo voy a tener experiencia? ¿No? Siendo la sede de la UE, Jalapa es el ejemplo, ¿no? Sí, en Jalapa, que es una ciudad de estudiantes, creo que esa es una de las propuestas pues importantes, y otra que también tiene que ver con educación es la de internet gratuito para estudiar, más ahora con esta pandemia. Pero pues sí. Entonces, aprovechando que estás con nosotros, me gustaría también que nos compartieras la percepción que tienes sobre el proyecto del Movimiento Ciudadano. Escuchaba más bien en un programa de radio algunos datos sobre mediciones de aceptación, incluso ya la intención de voto de perfiles del Movimiento Ciudadano en otras regiones del país. Sí. Y parece que está funcionando el hecho de poner personajes que de verdad emanan de la ciudadanía y que representan esos intereses y trabajan en favor de las necesidades justo de la ciudadanía, ¿no? No es esa falacia del pueblo, ¿no? Del pueblo, sino más bien realmente ciudadanas y ciudadanos. ¿Tú cómo ves el desarrollo del partido?
Pues a mí la verdad me enorgullece mucho pertenecer al Movimiento Ciudadano. Mi papá es uno de los fundadores, entonces yo he vivido pues como toda la historia de este movimiento desde que era Convergencia por la Democracia cuando se fundó. He ido viendo cómo evoluciona, los perfiles que se van desarrollando, y creo que es bueno dar espacios a ciudadanos. Como mencionabas, nosotros también somos pues familia de empresarios, de comerciantes, y creo que también eso abona, porque también tienes otra visión de las cosas. Y en cuanto a los perfiles, intención del voto, todo esto, mira, yo creo que fue una decisión correcta el no ir en alianza. Aunque muchos decían que no al principio, ¿no? Incluso con el riesgo de perder registro en algunas zonas. Sí, pero yo creo que la gente está en un momento, yo veo a la gente enojada, cansada, decepcionada, frustrada. No quiero hablar mal de nadie porque no es mi estilo, pero sí los veo como interesados en otra opción. O sea, sí creo que el decir la alianza es con ustedes. O sea, nosotros no nos vamos a aliar con Chuchito, Juanito, con tal de tener tantos votos y tanto porcentaje, porque pues eso no te habla de qué estoy haciendo por ti, te habla de qué me interesa, bueno, desde mi punto de vista es como de qué me interesa a mí, qué gano yo, como que no qué vamos perder, a ¿no? negociar, ¿no? Y esto de que, digamos, el mensaje sea, la alianza es contigo, y no nada más hay las opciones de siempre, y no nada más son esto que te han hecho creer de que es tal o tal. No es cierto, hay otras opciones, hay buenas opciones. Creo que tenemos buenos perfiles. Claro, como en todos los lugares, no te voy a decir que todos los demás son malos, porque todos somos seres humanos con virtudes, con defectos, y habrá de todo en todas partes, pero en lo general a mí me enorgullece mucho porque además las propuestas que tenemos a nivel nacional me parecen muy buenas. Nuestras banderas son, por supuesto, las mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres, que se castigue el acoso en todo el país. En Guadalajara en Jalisco ya se logró, pero sí, es un tema que además ahorita ustedes saben que es de los más graves en nuestro México. Otra bandera son los jóvenes, todo esto de la inclusión laboral, de que tengan el internet libre, bueno, gratis para poder seguir estudiando. El ingreso vital, que esa es una de las grandes luchas y ahorita es importantísima. En otros países hemos visto que frente a la pandemia las personas, todos conocemos a alguien que ya se quedó sin empleo, que cerró el negocio, que hubo recorte de personal, o que por el hecho de ser vulnerable le dijeron te tienes que ir a tu casa. Con la mitad del sueldo o cosas así, ¿no? Te va bien, en el mejor de los casos. Ni eso, claro. Y entonces hay otros países en los que ya se ha desarrollado un proyecto como ingreso vital, una renta básica. Y es que le dan a las personas un salario mínimo durante 3 meses. Si es necesario, de que la contingencia siga muy fuerte, pues durante 2 meses más. Claro, esto sería midiendo la necesidad de la persona, que realmente tenga la necesidad con datos de INEGI, de Coneval y algunas otras instituciones, pero es algo que se necesita, porque yo de verdad veo que la situación está cada día, la situación económica, también la sanitaria, pero la económica está cada día más complicada. Creo que se va a complicar un poco más, veo cada vez más gente en la calle que tocan la puerta de su casa pidiendo apoyos, cosa que la verdad antes no veía yo con tanta frecuencia. Y estás hablando de Jalapa, imagínate. Jalapa urbano, sí, ¿Cómo es lo que les decía, igual las calles pues es Jalapa urbano, o sea, esperaría como un poquito más de desarrollo. Y también yo lo veo desde el lado de empresaria, porque he visto, yo ahorita pues ya desde que entré de lleno a la política, pues ya no formo parte activa de la pastelería. Perdón, pero te iba a preguntar, ¿llegó algún momento en que tuviste que decidir, a ver, sí. ¿a qué te vas a dedicar ya seriamente? Digo, porque perteneces a una familia de mucho abolengo, digamos, sí, en Jalapa. Pues son varias administraciones, pero sí trabajábamos mi mamá, mi hermana y yo, y sí fue como, bueno, pues yo me tengo que dedicar de lleno acá, porque además yo me mudé a Ciudad de México, o sea, no es como que voy, entonces sí, vaya, voy y vengo, pero sí fue como, tengo que estar atendiendo el trabajo legislativo, todavía cuando las sesiones eran presenciales, sí, tal vez la sesión eran 2 días por semana, pero tenemos comisión otros 2, sí, entonces pues no eran 4 días. Sentarte, ¿no? Entonces decía, yo no puedo ir y les digo, cuando yo voy a Jalapa, pues voy a atender las cuestiones ciudadanas, no tengo tiempo, o sea, ya no me daba el tiempo para atender, atención ciudadana en Jalapa, trabajo legislativo y pastelería. Les dije, no, pues ya, como que dejamos por ahí por La Paz, pero
Pero claro que pues sí escucho y veo y que cierran locales y las veo preocupadas y sobre todo cuando estaba el semáforo en rojo y que todo era de no pueden abrir, no pueden hacer, y dices, sí, pues, ok, pero ¿y cómo pago la nómina? Sí. Y se pedían muchos apoyos, bueno, a ver, si no nos van a condonar los impuestos, por lo menos dame 2-3 meses, o sea, espérame para que yo pueda pagar la nómina y ya después vemos sobre los impuestos o cómo nos van a apoyar. Y incluso me invitaron a participar en un foro de empresarios y pues la queja de todos era la misma, que pues desesperados porque no veían algún apoyo para sostenerse, para sostener a los empleados, y lamentablemente es que sí se ha polarizado al país. Entonces la gente a veces escucha comerciante y es, ay no, o sea, fifí, millonario, y dices, no, o sea, más bien porque no lo ves como un generador de empleo del cual dependen tantas familias, ¿no? Tantos ingresos, porque además, si estas, o sea, también cuando hay desempleo, ustedes saben que se incrementa toda la inseguridad, y ya lo estamos viendo. Eso ya se empezó a manifestar. Entonces sí son temas muy delicados, lo del comercio, la economía. ¿Y si va a ser determinante esta elección para hacerle contrapeso al presidente? Aunque él dijo que, bueno, que aunque gane la oposición, pero va a ejercer el derecho de veto. No, bueno, es que Hay que ponerse a estudiar. A mí me parece fundamental que ahorita le hagamos el contrapeso, y por eso trato de explicarle a la gente por qué es tan importante que no tenga una mayoría, no, o sea, apabullante y no Morena. Nadie. O sea, debe haber un equilibrio. O sea, yo no digo que quiero que la mayoría sea del Movimiento Ciudadano para que se haga nada más lo que mi coordinador diga y no le vamos a cambiar ni un punto ni una coma, porque no me parece que esa sea la actitud. Nadie tiene la razón absoluta. En un parlamento lo que debería existir es que, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué propuesta traigo yo? Sí, no, el parlamento, fundamentalmente. Claro, y entonces escuchar y decir, pues fíjate que mi propuesta no estaba tan completa, ¿por qué no le abonamos esto que estás mencionando tú? Y esta parte sí la voy a eliminar porque ya me di cuenta que con lo que tú me aportas, pues yo estaba equivocada y sacamos una buena propuesta entre los 4. Y acá es, oigan, es que yo, no, y no va a pasar, o sea, se desecha. Y es una frustración que lo necesitamos. El ingreso vital fue eso. Sí, no, o sea, hasta gente de Morena estaba a favor de eso porque estaba viendo la situación y dijeron, el presidente no quiere, no pasa. Sí. Las últimas reformas que mandó, pues, con la intención de que no le movieran ni una sola coma. Pero es que además, yo lo he vivido ahí y pues por algo tenemos una democracia y una división de poderes. Sí. Y a mí sí me impactaba en los primeros días, es decir, a ver, o sea, gritando en la tribuna de es un honor estar con Obrador, decías, a ver, espérame, ese es el poder ejecutivo, nosotros somos legislativo y hay otro que es el judicial. Si tú simpatizas con él en tu casa está bien, pero aquí eres un diputado federal que tienes que o sea, negociar y estudiar las propuestas y ver, pero desde el primer día fue eso, y hasta el último pues prácticamente seguíamos en las mismas, como de que hacía una propuesta la oposición, o sea, el PRI les gritan algo, el PAN les gritan algo, y dices, ok, está bien, sí, si habla el PRI, el PRI robó más, si habla el PAN, ustedes criminalizaron al país, está bien, las primeras sesiones, pero hasta la última que asistí hace 2 semanas, dices, ok, pero seguimos en las mismas, ¿y tú qué propones? Porque ya llevan cuánto tiempo en el poder. Se supone que ven diagnóstico, ¿no? Del país. Sí, y entonces, pues yo creo que la mayoría apabullante no la debe tener nadie, entonces, yo trato de explicarle a la gente cómo sí las afecta, porque creo que ven el cargo como desprestigiado y muy alejado, y yo les digo, es que sí les afecta porque ahí es donde vemos el presupuesto, y ahí es donde, por ejemplo, usted que llevaba a su hijito a la estancia infantil, a su hija, para poder salir a trabajar, pues ya no puede porque la cerraron, porque en la Cámara se decidió que ese programa se cancelaba para poder dar este recurso de manera directa para que el papá lo usara para cuidar al niño. El papá no sabe cuidar al niño y además, con las necesidades económicas que lamentablemente tenemos en este país, al papá o a la mamá que le llegaban los 900 pesos mensuales, la mayoría, no quiero hablar por todos, pero pues lamentablemente sabemos que no lo usaban en lo que era. Digo, en el mejor de los casos, pon tú, en la alimentación de la familia, en el mejor de los casos, pero ya le quitaban todo ese proceso de formación al niño de la guardería, ¿no? Y entonces decir, ya no era multiplicable. Están tratando de confundir a la gente, ¿no? Porque están
tratando de manipular, de manejar, de que si la oposición gana, les van a quitar los apoyos que ahorita le están dando a los grupos. Pero curiosamente eso dijo el PRI y el PAN. Sí, bueno. No, dicen, si votan por Morena les van a quitar los programas, digo, el Prospera y demás. Como que ya, además, es un argumento muy quemado y como que la gente ya no entendió debería que... de ser así, o sea, porque yo estoy en el poder voy a decir, si me lo quitas, así no, se supone que querías llegar para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, para eso se supone que queremos estar ahí todos, ¿no? Entonces, y además hay apoyos que yo veo que no están Apoyos bien. que va a dar cualquier gobierno, del lado que sea, pues. Es decir, por ejemplo, además, eso sí hay que reconocerlo, fue inicialmente una propuesta del presidente, el tema del 70 y más, cuando fue regente de la Ciudad de México. A mí ese me parece un buen apoyo. Muy buen apoyo. O sea, hay que reconocer que Y también tan buen hacen cosas apoyo, bien, sí. tan buen apoyo que todos los gobiernos después, PAN, PRI, lo siguieron. Sí. Incluso bajaron la edad y demás. Como dices, cuando hay un acuerdo y ven que sí tiene sentido el programa, lo la mantienen. gente lo apoya, claro. Y aquí dices, no, es que te lo van a quitar. No te lo van a quitar. O sea, hay programas que han pasado por todos los partidos políticos y se mantienen. Sí, a lo mucho les cambian el nombre para decir que fueron ellos los que la Los hicieron, que lo inventaron, ¿no? No, pero por supuesto que el tema de adultos mayores y que hay que apoyarlos, pues claro, y más en un momento como ahorita. Yo no estoy en contra de ese apoyo, pero sí hay muchos otros que me parece que ni siquiera tienen reglas de operación claras y se le entrega el dinero a la gente así como son pues no es en todos, en la mayoría. Como un obsequio. Sí, y eso que nosotros argumentábamos en las comisiones, porque decíamos a cancelar estancias infantiles porque hay corrupción. Ok, cancélalo. ¿Qué quita vas los a dar corruptos o cambia el programa. ¿O qué vas a dar a cambio? Es decir, Exacto. ¿cómo vas a... Sí, porque la problemática ahí ¿Cómo sigue. llenamos ese Exacto, hueco? ¿cómo vas a resolver ese problema? Ese era como el tema y lo que argumentábamos y de, no, es que hay corrupción. Y yo, ok, sí, eso ya lo entendimos. Tal vez hay corrupción, cierra las estancias corruptas, no cierres todas. No, todas. Entonces, ¿qué programa? O sea, ¿cómo sí? Porque nada más no se puede el dinero directo a la gente. Y todavía si dijéramos, va a ser un cheque que solo va a poder cobrar la estancia o un vale para que vaya a una guardería y le valgan por tanto. O sea, que hubiera como alguna manera de controlar ese dinero, pero dinero que les llega en automático a niños hay una, creo que es mi primera beca desde los 5, algo así, 5 o 6. Otra que es para los de secundaria. jóvenes, otra que es para los siervos de la nación, otra que es para Nini, otra, o sea, hay muchas becas de acuerdo a cada edad, jefa de familia, y en algunos casos yo no digo que la gente no se la merezca, sí hay mucha necesidad en nuestro país, pero en muchos casos yo creo que ni siquiera les piden requisitos mínimos, no hay una regla de cómo lo vas a usar, cómo lo vas a comprobar, cómo sé yo que sí lo estás utilizando para lo que sí era y no para ponerle la recarga al celular o darte un gustito, algo así. Y entonces, yo no creo, no es que no lo crea. Nuestro país no está en condiciones como de andar regalando dinero a toda la gente, a otros países, ¿no? Porque no tenemos. Porque solo prolonga la pobreza, claro. Es decir, la institucionalizas, no estás generando riqueza. No. Hubo un debate que te debe haber tocado en la Cámara, que de repente dijo el presidente, hemos creado, no sé, por decir una cantidad, 30,000 empleos o 60,000 empleos a partir de los siervos de la nación. Y por fuera, que ya luego tuvieron que matizarlo, dice el director del Seguro Social, dice, bueno, no son necesariamente empleos porque no son derechohabientes y tampoco tienen seguridad social, en realidad solo se les está dando el dinero. Entonces no se puede, nosotros, que somos los que llevamos el registro a nivel nacional, no los estamos contabilizando como empleos nuevos. Claro. Ya se tuvo que desdecir a los 2 días. Sí maquillan mucho las cosas. Ahorita que dices como que matizan o que a veces votamos algo y ya al día siguiente sale algo que dices, no tiene nada que ver con eso. O sea, no votamos en contra de ustedes, no era así. Pero sí como que, pues, fuerzan un poquito. Y de hecho pasó también en eso del dinero, que no tienen muchos controles, a lo mejor a quien le molesta, pero que están dando a los chavos becas de preparatoria de 3,600 pesos, cuando hay residentes que están ganando 900. Sí, y entonces dices, tenemos una situación terrible en el país. Son chavos que están haciendo un posgrado. O sea, ni siquiera es alguien que vaya a terminar una carrera. O sea, ya demostró que ya tiene la capacidad, el perfil, que está haciendo una función estratégica y demás. Pues imagínate a un chavo que además tiene que concursar la plaza
en el examen nacional de residentes, sí. la obtiene y le dan 900 pesos frente a un chavo que sin ningún mérito, digo, ni de calificación siquiera, Sí. obtiene 3,600 pesos, o sea, Mucha 9 gente. por 4. Sí. No, y más que les pagaron por adelantado para no Ahorita les acaban de dar 12,000 pesos. Ajá, 12,000 Entonces pesos. yo decía, la verdad que sí estaba yo pues indignada, porque dije, ¿cuánto le están pagando al personal médico? A los residentes 900. Sí, o sea, eso decía yo, o sea, como que decimos, no puede ser que al personal médico que se está jugando, o sea, literal se está jugando la vida al estar ahí, porque tanto ellos como su familia, o sea, ellos tienen familia y regresan a su casa. Algunos los del sector privado ya están vacunados, sí, pero como quiera, sabemos que es un virus nuevo, que vive en la tela, que vive en si tienes algo de cristal, o sea, que el chavo esté vacunado, la chava esté vacunada, no te garantiza que no va a llegar el virus a su casa y que lo pueda transmitir, ¿no? Entonces, como que sí, decía yo, qué indignante, o sea, qué frustrante debe ser para ellos decir, ver que digan, le van a depositar 12,000, 9,000, 2,000 pesos a estas personas y a mí me pagan 900 por arriesgar mi vida. O sea, de verdad que todo mi reconocimiento, porque de verdad lo hacen no te estamos cobrando por tu formación. Sí, y me queda claro que el personal médico lo hace por convicción y todo mi reconocimiento. Y ahorita, de hecho, la última como acción legislativa que hice fue un punto de acuerdo, que ese creo que me parece que somos varios los que lo propusimos porque es un tema que está muy fuerte ahorita, que es el solicitar que vacunen a los médicos privados. Sí, sabes que mañana hay una marcha. Ya dijo, sí, no, ya han tenido varias. Ya dijo el presidente que mañana no, pero porque estamos polarizados y que los fifís, y que dices, a ver, no, el médico privado no es el director de cardiología del ABC, no. El médico privado claro. Son desde el que trabaja en la farmacia del ahorro, el que tiene un consultorio muy chiquito, el pediatra de mi hija en Jalapa. El pediatra de tu hija, ajá. Un dentista. O sea, va todos, a los dentistas igual, imagínate, trabajan muy cerca. Y dices, oye, son médicos privados, pero no es como que lo quiere pintar así como de que no, esos... Sí, como dices del ABC. Como si dijeras el del ABC. No, hombre, pues ellos tienen la posibilidad, yo creo que de irse a vacunar, pues sí, claro que lo tienen que hacer. Que se han enfermado, han ido a parar a clínicas privadas. Sí, claro. Sí. Oye, es absurdo. Y además el número de personal médico que ha fallecido en México es altísimo. Número 1 del mundo. O sea, es altísimo. ¿Y cómo puede ser que teniendo estas cifras no atendamos a las personas que atienden a la mayoría de nuestra población? O sea, porque claro que si no tengo seguro social, pues ¿a dónde voy? Pues farmacia del ahorro. Le estén dando preferencia a los servidores de la nación. Sí, claro, exactamente. Yo creo que todas estas problemáticas que hemos estado comentando a nivel nacional, pues tienen su reflejo, obviamente, en la zona que tú estás recorriendo. Me imagino que tienes un diagnóstico pues muy real de cómo está Jalapa y cómo está la región. Ojalá no sea esta la única vez que nos acompañes y podamos volver a platicar, porque Jalapa tiene también sus propias problemáticas, ¿no? Yo ya me cansé de hablar de Hipólito, pero bueno, es él y todos, ¿no? Los que están con él. Jalapa tiene sus problemáticas también, ¿no? Sí, claro. Por cómo ha sido su desarrollo, ¿no? Hasta podremos ir por temas, ¿no? De mujeres. Sí, entonces ojalá. Y tú, jalapeña, toda la vida, yo creo que entre Jalapa que te conoció, que te tocó conocer con tu papá, a lo que has visto hoy debe ser, digo, no solo en tamaño, sino en la cantidad de problemas y lo complejo que está. ¿Cuántas colonias tiene Jalapa? Sí, pues simplemente En aquel entonces, porque a mí me tocó hacer campaña con él, ya eran 230 colonias ahorita, imagínate, eso es fácil. ¿Y andamos sobre cuántos habitantes? ¿Medio millón? Un poco más, o sea, yo creo que ya con el conurbado llegamos a 600,000. O sea, ya con Emiliano Zapata. Sí, porque la problemática oficiales también... 480,000, algo así, pero con los conurbados como 600. Sí, porque por ejemplo, muchos fraccionamientos que están en Emiliano Zapata, pues es gente que vive, come, trabaja y jalapeños, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Por una cuestión de expansión de más grave, a lo mejor ustedes ya lo empiezan a resentir pues, en sus casas. El problema de la basura de agua. Sí, no, bueno, de por sí el problema de la basura, ¿no? Que también por todas partes Digo que el problema de la basura otro tema que es me dicen que sí, una autoridad eficiente lo puede resolver. Sí. Pero el problema del agua potable es por la capacidad de los veneros. Sí. No, sí, esta semana me han comentado como 3 o 4 personas
o sea, no en cuanto a, bueno, en colonias por supuesto todo el tiempo es el agua y el problema y todo esto, pero sí ya acá en zona centro, Antes los tandeos eran una determinada época del año. Sí, ahorita es prácticamente ahorita ya todo el año. Sí. Sí, se ha alargado mucho más la agenda de tandeos. Y el problema también un poco me parece, por lo que yo también he leído, es que es cómo se administra el sistema de agua, porque programan tantos días y se pasan. ¿Sí? O dicen, es un día y no, son 3 que nos la cortaron. ¿no? Sí. Hay colonias que llevan más de una semana sin agua. Sí. A mí ahorita estaba una persona que trabaja conmigo en Ciudad de México, me vino a apoyar ahorita en la campaña y se está quedando acá en Insurgentes. Y ya pues como que le extrañó, me dijo, no, es que no hay agua, y ya estuve preguntando, me dijo que los tandeos y los vecinos ya me dijeron que 3 días, y entonces como que ya estaba pensando qué iba a hacer. Le digo, bueno, lo bueno que nada más está usted solo en el lugar, pero como quiera, pues como una familia completa, ¿no? Ahora recibes menos agua, pero el recibo te sigue llegando igual o más alto. Y a mí lo que me tiene también impactada es la luz, Igual sí. El tema de la luz está, y eso sí lo estoy viviendo en carne propia, y que también es otra de las propuestas que tiene Movimiento Ciudadano a nivel nacional, que es energías limpias y más baratas. Convenzan al señor presidente. Dinosaurio. Pues mira, con que podamos convencer a los ciudadanos de que tengamos el Congreso, o sea, que no tenga la mayoría, ya por lo menos ahí podremos dar la batalla para que siquiera se presten a la negociación, porque a veces sí es frustrante que pues no. Es muy sintomático que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté pensando en mandar como embajador a México a una gente muy preocupada y además un experto en energía y preocupada por las energías limpias sobre todo. Pues es un mensaje a la contrarreforma eléctrica, ¿no? Sí. Aunque no lo quieran ver así. Pues Dulce, gracias por habernos acompañado y en serio ojalá sea la primera de varias. Gracias. Porque sí, hay mucho que platicar sobre Jalapa y como decía Rafa, ¿no? Por tu formación, por tu padre, pues sí tienes yo creo que también mucho que compartirnos. Sí, por ambos lados, la verdad. Sí, tu mamá también ha caminado Jalapa como pocas, ¿no? Sí, es que yo tengo la experiencia porque cuando mi papá fue alcalde, yo tenía 6 años, entonces me tocó tanto andar con él en ayuntamiento, recorrido, fin de semana a él le gustaba ir a ver cómo iban las obras en persona, entonces el domingo andábamos dando recorridos. Sí, no nada más llegan a inaugurar como hoy, no nada más al listón y la foto. No, yo me acuerdo que nuestro domingo era, y nos gustaba, o sea, le quedamos a desayunar y allá dar un recorrido, incluso con su mamá, la llevaba de que mira, estamos haciendo tal obra, y toda la semana, pues en la tarde andaba yo con mi mamá en el DIF, entonces, pues, sí, como que crecí en el ambiente y a mi mamá, es más, le pasó que ella había sido empresaria hasta el DIF, y dice, no, el día que se acabó el DIF y regresé a la pastelería, como que no me hallaba, me dijo, fue así de que no, o sea, yo necesito hacer algo más, y fue que empieza con trabajo social, y pues yo siempre muy cerca de ella, entonces también como que me fui involucrando, y la verdad es que me gusta, no es tanto que sea el legislativo o el administración pública como me preguntabas, o si la empresa, porque creo que desde todos los lugares podemos ayudar, o sea, incluso los empresarios, bueno, pueden y deben, es que tenemos que trabajar todos, tampoco le podemos dejar todo al gobierno, o sea, también como sociedad civil creo que tenemos mucho por hacer. Como empresario, si de repente, digamos, no quieres ver el problema social, tarde o temprano la delincuencia te alcanza, la inseguridad te alcanza, es decir, te tienes que involucrar. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Dulce. Rafa, gracias. No, hombre, muchas gracias. Don Ray, gracias por la invitación. y a ustedes muchas gracias. Hasta pronto.